Bueno, en esta mañana eh, vamos a seguir con el tema de los pactos, pero en realidad cuando hablamos de pactos la última vez, varios hermanos me preguntaron si eso eran todos los pactos que había en la Biblia. Claro, nosotros mencionamos los 4 pactos que tienen incidencia escatológica y a veces uno da por sentado que se sabe todo, ¿no? Y hay, claro, hay cosas que quedan en el aire. Y es importante entonces poder hacer un cuadro general de todos los pactos y así poder ubicar los 4 que mencionamos la última vez, que son los que vamos a poner un poco la lupa ahí y estudiarlos un poco porque hablan del plan profético de Dios. Ahora, nosotros tenemos que tener siempre en cuenta, y como cantamos, capaz que lo cantamos y la orquesta me acompaña después, cuando cantamos Dios de pactos, Dios es un Dios de pacto, que como dice bien la canción, Él cumple sus promesas, Él cumple su palabra y guía nuestro destino. Y uno pierde mucho al no estudiar los pactos bíblicos y al no entender todo el plan de la palabra de Dios. Porque a veces nosotros estudiamos muy poco el Antiguo Testamento. Nos gusta más el Nuevo Testamento, nos volcamos más al Nuevo Testamento y tenemos poco conocimiento del Antiguo Testamento. Y es más, de cómo se vincula el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y a veces cuando estudiamos el Antiguo Testamento, lo estudiamos como historias aisladas. Las enseñamos en la escuela dominical a los niños y le hablamos de Abraham y de David y de Moisés, sin decirles muchas veces en qué época vivieron. Capaz que ellos creen que todos vivieron hace 20 años, 50 años, 100 años, porque no los ubicamos geográficamente, no los ubicamos temporalmente, y a veces solamente los estudiamos como biografías aisladas, la biografía de Abraham, la biografía de Moisés, la biografía de David, y no está mal que lo hagamos así, está muy bien que estudiemos los personajes biográficamente, que estudiemos las distintas historias, relatos de la Biblia, pero tenemos que llegar a una madurez en la que podamos integrar todo el contenido de la Biblia, que podamos ver en vista panorámica cuál es el propósito eterno de Dios, el plan eterno de Dios. Y para eso hay distintas maneras de estudiar la palabra de Dios y a lo largo del tiempo, si Dios lo permite, vamos a hacerlo, pero uno puede estudiar la Biblia como el desarrollo del reino de Dios. De tapa a tapa de la Biblia hay un reino de Dios, un reino que fue creado en el Edén, que fue destruido allí por el enemigo de nuestras almas y que Dios está restaurando en este tiempo y va a terminar de consumar cuando el Señor Jesucristo vuelva. Y es una manera de estudiar la Biblia a través de la historia del reino. Otra forma es a través de las dispensaciones. Uno puede ver las distintas dispensaciones, 7 como le hemos dividido tradicionalmente en la teología dispensacional, y estudiar la Biblia de tapa a tapa todo el propósito de Dios. O uno puede estudiarlo a través de los pactos bíblicos. Estos pactos que están en la palabra de Dios y que también esos pactos bíblicos son 7. Allí hemos puesto 10 porque vamos a explicar 3 más que no son bíblicos, son teológicos. Ahora, algunas veces se pregunta o nos preguntan qué diferencia hay entre dispensaciones y pactos. Bueno, lo más sencillo de responder es, las dispensaciones hablan de la responsabilidad del hombre frente al plan de Dios. Y los pactos hablan de la responsabilidad de Dios frente a su propio plan. Los pactos son importantes porque es la promesa de Dios
a lo que Dios se ha comprometido a hacer y que como es soberano, es todopoderoso y es omnisapiente, tiene todo lo necesario para llevar a cabo este plan de Dios que es eterno. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 20, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Y esta expresión es muy importante, la sangre del pacto eterno, porque Dios no hizo pacto con la humanidad a partir de que el hombre fue creado o de que el hombre cayó en el pecado. Dios en su omnisapiencia, sabiendo todas las cosas que son y las que pueden llegar a ser, ya desde la eternidad había hecho pacto. Y ese pacto desde la eternidad se sabía que tenía que ser suscrito con la sangre del Señor Jesucristo. Esto es algo tremendo que nos lleva a la adoración, porque pensar que Dios, antes de haber creado nada, antes de haber creado cielo, antes de haber creado ángeles, antes de haber creado hombres, ya en su conocimiento de todas las cosas sabía lo que iba a pasar. Ya sabía que crear le iba a demandar la sangre de su propio Hijo. Y el Dios tres veces santo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, antes de haber creado cualquier cosa, ya habían hecho un pacto, sabiendo que en la creación iba a entrar el pecado y había que crear la solución para ese pecado y para que el plan de Dios establecido eternamente, nada ni nadie lo pudiera perturbar, lo pudiera destruir, lo pudiera desalinear. El plan de Dios establecido en la eternidad se va a cumplir por toda la eternidad. Ahora, por eso algunos teólogos han hecho estos tres pactos, los pactos que están ahí como soteriológicos, el pacto de redención, el pacto de obras y el pacto de gracia. Siempre decimos, son pactos que no están en la Biblia. Todos los pactos que vamos a ver enseguida son pactos bíblicos. Estos tres pactos son deducciones teológicas, que no están mal porque uno puede entender perfectamente a la luz de lo que le estaba diciendo el pacto de redención. Las tres personas de la Santísima Trinidad antes de la fundación del mundo habían hecho un pacto eterno donde Dios iba a hacer el plan, el Hijo iba a ejecutar el plan y el Espíritu Santo iba a aplicar el plan. Es decir, ya desde la eternidad, el Señor Jesucristo se había comprometido a pagar el precio para restaurar una creación dañada por el pecado. Toda la creación, no solamente al hombre, toda la creación completa necesita ser redimida. Y Cristo, desde antes de la fundación del mundo, voluntariamente, en ese consejo de la Trinidad, estaba dispuesto a pagar ese precio. Por eso dice el apóstol Pedro que Dios nos ha rescatado a nosotros de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Ahí Pedro está haciendo referencia a este pacto eterno, desde antes de la fundación del mundo.
pero manifestado, dice Pedro, en estos postreros días por amor de vosotros. Esto también es importante porque nos lleva a ver la cruz de Cristo más que como un hecho histórico, como un hecho eterno. Uno puede saber que la cruz de Cristo fue un hecho histórico, único, irrepetible. En el año 30, en las afueras de Jerusalén, Cristo murió allí crucificado. Y esto es la manifestación de lo que estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Esto Dios lo ha manifestado concretamente por amor de nosotros. Pero en el propósito eterno de Dios ya estaba Cristo crucificado. Por eso la cruz es un hecho eterno en la mente, en el propósito de Dios. Y esa cruz es la base sobre la cual se han establecido todos los pactos. Todos y cada uno de los pactos bíblicos establecidos por Dios han sido suscritos por sangre inocente. En principio sangre de animales y luego, como nos enseña la carta a los Hebreos, Cristo es el sacrificio único, final, eterno, suficiente para perdonar todos los pecados. Ahora, el pacto de obras, según estos teólogos, es el pacto que Dios hace con Adán. Dios había hecho con Adán un pacto, tenía que comportarse de determinada manera, tenía que hacer determinadas cosas y no tenía que hacer una cosa que era comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, y del día que él comiere iba a morir. Bueno, ese pacto de obras es un pacto que obviamente ya ha sido consumado en el Edén con la caída. Y luego está el pacto de gracia. El pacto de gracia es el compromiso de parte de Dios de salvar a toda la humanidad de pura gracia mediante la fe. Todo hombre, desde el primer Adán hasta el último hombre que habite sobre la tierra, tiene la posibilidad de salvarse si acepta la gracia de Dios por medio de la fe. Entonces, en toda dispensación, en todo pacto que uno pueda estudiar en la palabra de Dios, siempre va a encontrar un Dios de gracia dispuesto a salvar y que pide de la parte del hombre un requisito único que es creer, confiar en la palabra de Dios. Esos son los tres pactos teológicos, podríamos decir, que usan los teólogos reformados o lo que se conoce como teología del pacto. Podemos decir, no está mal pensar teológicamente y sacar deducciones. Lo que está mal es creer que estos son los únicos pactos o que estos tres pactos anulan todo lo demás o que Dios ha hecho un solo pacto y todo lo demás que figura en la Biblia conforma ese solo pacto. Y es ahí donde no estamos de acuerdo con esta clase de teología que circunscribe todos los pactos a los solamente soteriológicos. Por eso vamos un poco más adelante, nos introducimos en la palabra de Dios y vamos a ver que en la Biblia hay un pacto con Adán, hay un pacto con Noé, hay un pacto con Abraham, hay un pacto con Moisés, hay un pacto con David, hay un pacto que se llama palestino y hay un nuevo pacto. Son 7 pactos mencionados en la Biblia que son muy importantes porque primero, cuando hablamos de el pacto con Adán, ahí los he clasificado en pactos generales y pactos particulares. Pactos generales significa pactos que Dios ha hecho con toda la humanidad. Pactos particulares son pactos que Dios ha hecho con el pueblo de Israel, con la nación de Israel. Entonces, los pactos generales son, en primer lugar, el pacto adámico. El pacto adámico es el pacto que Dios hace con Adán cuando lo pone
en el huerto del Edén. Allí lo pone con ciertas responsabilidades. Tenía que labrar la tierra, tenía que poner nombre a los animales y junto con su esposa tenía que llenar la tierra, reproducirse, llenar la tierra y dominar la tierra. Tenía que ser el virrey de Dios sobre la tierra. Y solamente había un pacto, había un mandamiento que era prohibitivo. Todos los mandamientos eran positivos, pero había uno que ellos no podían hacer, que era comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Fue lo que desobedecieron. Se rebelaron contra Dios y entonces el hombre cayó en el pecado. Y allí Dios hace el primer pacto que se llama el protoevangelio en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y le dice a Adán que de la mujer iba a nacer la simiente que iba a destruir a aquel que había destruido el reino, que había destruido el huerto, que había subvertido a la humanidad y la había rebelado contra Dios. Allí está la promesa de que de una mujer iba a nacer el Salvador del mundo, que iba a aplastar la cabeza de Satanás. Pacto adámico. Pasa el tiempo, la humanidad se pervierte, la sociedad estaba totalmente corrompida, la maldad del hombre subía como un olor nauseabundo a la presencia de Dios y Dios decide quitar toda vida de sobre la tierra. Todo ser viviente iba a perecer por las aguas del diluvio, salvo la familia de Noé. Noé halló gracia a los ojos de Dios. Noé predicó durante 120 años, solamente le creyó su propia familia. 8 se salvaron de en medio de toda la humanidad. Y cuando pasa el diluvio y salen del arca, lo primero que hace Noé es un sacrificio. Construye un altar y hace un sacrificio hacia Dios. Y Dios pacta con Noé. ¿Qué es lo que pacta? Que nunca más iba a destruir la tierra por una inundación. Y pone como señal de ese pacto el arco iris, para que cada vez que llueva uno pueda mirar ese arco iris y darle gracias a Dios, porque no vendrá nuevamente juicio por diluvio, por inundación universal. Y en ese pacto hay una incidencia también importante, escatológica, que es Dios establece la santidad de la vida humana y establece un régimen penal de parte de Dios. Aquel que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Establece la santidad de la vida. Le dice a Noé, ustedes pueden comer de todo, pueden matar animales, pueden comer animales. Hasta ese entonces todos eran vegetarianos, pero ya con el pacto de Noé tienen la venia para comer carne, menos la carne con su sangre, porque la sangre era el símbolo de la vida. O es la realidad de la vida más que símbolo. Uno pierde la sangre, pierde la vida. Por eso me detengo un poquito en esto, porque Dios instituyó allí que los gobiernos civiles, los gobiernos humanos tienen la facultad, la atribución para establecer pena de muerte para aquellos que derraman sangre humana. Por eso muchas veces nos preguntan y dicen, ¿está bien la pena de muerte? Eclesiásticamente no. Nosotros no estamos para hacer juicio y condenación, estamos para salvación. Pero el gobierno civil sí tiene la facultad de la pena de muerte, establecida justamente allí en Génesis capítulo 9, versículo 6, que es un pacto que Dios hace con toda la humanidad y que permanecerá ese pacto hasta el final del milenio. Bien, rápidamente hemos agotado nuestro tiempo, pero
vemos los pactos particulares, que son los que hemos visto la semana pasada en otro gráfico, pero los repaso rápidamente para después tratar de ver, no vamos a verlo en profundidad, pero ver cada pacto qué es lo que significa. Allí en los pactos particulares, pactos que Dios hace con Israel, hay un pacto que es condicional, arriba, pacto sinaítico, y abajo, el número 2, pactos incondicionales, que es el pacto que Dios hace con Abraham. El pacto sinaítico, el pacto que Dios hace con Moisés, el pacto de la ley, el antiguo pacto, es condicional. Es condicional porque estaba sujeto a la obediencia del pueblo de Israel. Por lo tanto, si Israel no cumplía aquello a lo que se había comprometido, el pacto tenía juicios marcados, bien marcados. Dios quería que Israel fuera un reino de sacerdotes. Israel se comprometió a ser ese reino de sacerdotes. Y cuando se comprometieron, derramaron la sangre de animales inocentes en símbolo de suscripción de aquel pacto por sangre. Ellos no cumplieron ese pacto. No tenían el poder para cumplir ese pacto, porque la carne no puede sujetarse a la ley, dice el apóstol Pablo en Romanos 8, ni tampoco quiere. Ese pacto estaba destinado a fracasar. Era un pacto condicional. ¿Hasta cuándo duró ese pacto? Hasta que Cristo murió en la cruz del Calvario. El pacto de Sinaí va desde 1400 años antes de Cristo hasta que Cristo muere en la cruz del Calvario. Cristo, dice Romanos 10:4, es el fin de la ley. O Cristo es el cumplimiento de la ley. Por eso, ese pacto con Moisés se llama condicional. En cambio, el pacto abrahámico es un pacto incondicional, porque aquí no había responsabilidad bilateral como en el pacto con Moisés. Aquí la voluntad era unilateral, era la voluntad de Dios. Y cuando uno lee Génesis 12, Génesis 15, Génesis 17, todos los capítulos de Génesis donde Dios le va estableciendo, confirmando y ratificando el pacto a Abraham, va a encontrar que Dios dice, yo haré. Es decir, Él se compromete unilateralmente a hacer algo. Y ese pacto es establecido también por sangre. Ahí en Génesis 15 cuenta todo el relato de cómo tuvieron que matar animales y ponerlos en dos filas, como era la costumbre de la época, para suscribir un pacto. Y por medio de esa sangre derramada de animales pasaban los pactantes para establecer, suscribir con sangre ese pacto. Ahora hay un detalle allí. Dios hizo caer sueños sobre Abraham y solamente Dios pasó por en medio de los sacrificios. Ahí estaba la señal de que este pacto era unilateral, era incondicional. No había posibilidad de que Abraham hiciera algo que quebrantara ese pacto, porque Dios se había comprometido y Dios lo va a hacer. Es incondicional y es eterno. Ya lo vamos a ver eso en otra oportunidad. Ahora, de ese pacto con Abraham se desprenden tres pactos muy importantes. Si usted lee Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3, va a ver que ahí Dios le promete a Abraham una tierra, la tierra de Palestina, la tierra de la promesa, le promete una simiente y le promete que va a ser de bendición a todas las naciones. Entonces, de cada una de esas promesas se desprenden tres pactos. La promesa de una tierra nacional para Israel, eso está descrito allí en
lo vamos a ver luego en Deuteronomio, Dios le promete a Abraham, los pone en el medio de la tierra de Palestina y le dice, todo lo que ves al norte, al oeste, al este, al sur será tuyo. Bueno, nunca esa promesa ha sido cumplida, nunca Israel ha llegado a poseer toda esa extensión de tierra. Por eso sabemos que es una promesa literal que espera su cumplimiento futuro. Luego, Dios le promete una simiente, bueno, después lo vamos a ver con más detenimiento esto, pero esa simiente que Dios le promete a Abraham se concreta con un pacto que es el pacto con David. Dios le prometió a David en 2 Samuel capítulo 7 que le iba a dar un trono que sería eterno. Y esa promesa tampoco ha sido cumplida todavía. Por eso sabemos que Dios se ha comprometido unilateralmente a hacerlo, que es incondicional, Dios lo va a hacer a pesar del hombre, y que es futuro, todavía está esperando su cumplimiento, se va a cumplir cuando Jesucristo vuelva en su segunda venida. Así que ese es el pacto de David, que se desprende también del pacto que Dios hace con Abraham. Y lo último es el nuevo pacto. Dios le promete a Abraham que será de bendición, una bendición para redimir a toda una raza caída. Y este pacto es muy, muy interesante. Realmente la carta a los hebreos hace un análisis detallado del contraste del antiguo pacto, que es el pacto con Moisés, y el nuevo pacto que se ha suscrito en la sangre de Cristo. Aquí hay que tener cuidado, porque algunos cuando leen antiguo pacto dicen, todos son antiguos y ya han quedado derogados y fuera de término, y ahora la iglesia reemplaza a Israel y las promesas de Dios se cumplen ahora en la iglesia. Tenemos que leer bien la Escritura. Cuando habla de antiguo pacto, habla de un pacto condicional que Dios ha hecho con Moisés. No han quedado abrogados todos los pactos. Dios va a cumplir esto que ha prometido, literalmente, lo va a cumplir en la nación de Israel y a través de la nación de Israel va a bendecir a todas las naciones. Nosotros como iglesia hemos entrado a disfrutar las bendiciones espirituales de este nuevo pacto. Este nuevo pacto tiene algo interesante. Fue el profeta Jeremías el que habló del nuevo pacto, Jeremías 31, y luego el profeta Ezequiel. Pero había algo que llamaba la atención en ese pacto. No había derramamiento de sangre. Todos los pactos que hemos mencionado estaban basados, fundamentados, suscriptos con sangre. Pero el nuevo pacto no. Y eso nos lleva a una cosa preciosa cuando leemos acerca de la institución de la Cena del Señor. El Señor Jesús, tomando la copa en su mano, dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. La sangre de Cristo en la cruz del Calvario es lo que le faltaba al nuevo pacto, que sea suscripto, rubricado a precio de sangre. Por eso la iglesia hoy disfruta de las bendiciones espirituales de ese nuevo pacto. Ese nuevo pacto tenía la promesa de regeneración, de una nueva creación, de una nueva criatura. Tenía la promesa de que Dios iba a escribir sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón. Y tenía la promesa de la morada del Espíritu Santo. Bueno, eso lo está disfrutando la iglesia al presente. Pero hay muchas otras bendiciones de este nuevo pacto que están reservadas para un cumplimiento futuro cuando el Señor Jesucristo venga a establecer su reino milenial. Así que con esto cerramos un cuadro y tratamos de ubicar nuestra mente y ubicar
conceptos importantes para ver lo que es la revelación progresiva de Dios. Dios no podía revelar todo esto de una sola vez cuando Adán cayó en el pecado. Cuando Adán cayó en el pecado le dio una promesa: va a venir un redentor que va a nacer de una mujer. No le dijo más que eso. Luego a Noé le amplió el panorama y dijo que va a bendecir a toda la humanidad. Pero luego, 2000 años antes de Cristo, Dios hace un pacto fundamental con Abraham, donde le revela a Abraham, que era el amigo de Dios, todo lo que él iba a hacer, con toda la historia de la humanidad. Y mire, mi hermano, esto es precioso porque nos da tranquilidad, nos da paz. La historia está en la mano de un Dios soberano. La historia no son eventos que suceden por azar. La historia no está manejada por algún hombre poderoso, ni siquiera por Satanás. La historia está en la mano de un Dios soberano, que se ha comprometido a sí mismo, haciendo pacto. Esto es hablar de gracia. Un Dios soberano no tenía por qué hacerlo, pero por gracia ha condescendido a pactar con nosotros. Y ese pacto es una seguridad eterna, porque está suscrito con la sangre del Señor Jesucristo. Y esto es lo que Él ha prometido y se ha comprometido personalmente a hacerlo, lo va a cumplir. Esto nos llena el corazón de paz y nos llena el corazón de esperanza. Amén. Vamos a orar de dos en dos. Recuerden, oramos por Marcela, oramos por Mario, por Gaby y también por la actividad que tenemos aquí. Ayer una hermosa actividad en el campus Mario Emilio Mulki del grupo misionero femenino con la venta de garage. Hicieron una hermosa colecta de fondos para repartir entre los misioneros, así que agradecemos también al Señor por eso y todas las hermanas que han estado trabajando.
ponemos de pie todos juntos para terminar cantando esta canción, Dios de pactos, que guardas tus promesas. Lo vamos a enganchar un poquito con más el Dios de toda gracia. Me dicen los chicos de la banda, va a salir medio improvisadito, pero ustedes me ayudan. Vamos. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. Así como has hecho un pacto con Abraham, como has hecho un pacto con Adán, como has hecho un pacto con Noé, como has hecho un pacto con David, como has hecho un pacto con nosotros, oh Dios. Creemos que todo se va a cumplir a su determinado tiempo. Y muchas veces recibimos en la intimidad de nuestra habitación promesas para nuestra vida que salen de tu palabra. Sentimos tu voz hablando en nuestro corazón y también creemos con fe. Creemos que si tú has dado a tu Hijo, nos vas a dar también todas las cosas. Padre, creemos en tu amor, confiamos en ti. Padre, oramos por nuestra hermana Marcela en este tiempo, que tú le fortalezcas, que le hagas salir de este momento, y por la fortaleza de la familia, que su fe no falte, oh Dios. Oramos para que esta mañana siga siendo de bendición y podamos seguir siendo alimentados por tu palabra. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Sé que caería, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus
manos estaré siempre.